Chapultepec. Hasta el momento, en estas instalaciones no percibimos ningún movimiento telúrico, no percibimos ningún movimiento de cámaras, de mesas, de objetos. Imperceptible hasta el momento este movimiento telúrico que podría presentarse en otros estados aledaños aquí a la capital del país, de donde podría provenir este movimiento, en donde podría presentarse el epicentro de este posible sismo. Ya le decía, tome con calma esta alerta sísmica, siga los protocolos de protección civil que siempre nos hacen llegar, que siempre nos recomiendan. Salga con calma, con mucho cuidado, cuide a sus niños, adultos mayores. Vamos a empezar a hacer un recorrido por calles de la Ciudad de México con nuestro compañero Víctor Gálvez, que recorre las principales avenidas de la capital del país. ¿En dónde te encuentras, Víctor Gálvez? Platícanos qué es lo que ves y cuál es la información con esta alerta sísmica en donde te encuentras. Nos encontramos en la calzada México-Tenochtitlan, en donde en estos momentos pues ha dejado de sonar la alerta sísmica que ha sonado pues en diversas ocasiones precisamente en esta zona que es la zona centro de la Ciudad de México, y estamos realizando el recorrido con Adrián Ortega a lo largo de la Avenida de los Insurgentes ya en estos momentos, con la evacuación por parte de muchísimas personas que han tenido que salir de los edificios que se encuentran tanto habitacionales como de oficinas, y en estos momentos pues los elementos de la Policía de Ciudad de México comienzan a realizar precisamente los cortes a la circulación para imposibilitar pues que se haya registrado un accidente. Las gentes tratando de ubicarse, como podemos observar exactamente en nuestro pabellón que divide los sentidos de la Avenida de los Insurgentes, totalmente cerrada. Muchísimas personas pues bueno ya se encuentran en esta área, ya ha dejado de sonar, y hasta el momento pues ninguno de ellos ha percibido, o por lo menos nosotros también no hemos percibido ningún movimiento, únicamente la activación de la alerta que ha precisamente movilizado y colapsado pues precisamente las calles principales con la intención de que no se genere alguna otra incidencia. Algunas personas pues nerviosas comienzan precisamente a generarse estas crisis nerviosas que se generan con la activación de la alerta sísmica, y hasta el momento sin mayor incidente. Vemos a lo largo de esta Avenida de los Insurgentes una gran cantidad de personas, todos ellos evacuaron en tiempo y forma cada uno de los edificios principales de la Avenida de los Insurgentes y la calzada México-Tenochtitlan. La información, Ale, que tenemos desde el centro de la ciudad. Bien, sí, estamos viendo las imágenes de las personas, cómo están evacuando ya edificios, gente que estaba trabajando a esta hora ya han salido de sus lugares de trabajo. En unos momentos más también vamos a enlazarnos con nuestros compañeros reporteros que ya recorren también colonias aledañas a la zona centro, en donde estamos transmitiendo en vivo aquí en la Ciudad de México, para que nos informen de cómo están las colonias de la zona centro, las colonias de la Roma, de la Condesa, también ahí la colonia Cuauhtémoc, Sobrepaso de la Reforma, aquí la Doctores, en donde nosotros nos encontramos. Se encuentra nuestro compañero Enrique Campos Suárez con los detalles de lo que sucede aquí en Río de la Loza. Adelante, querido Enrique. Gracias, Alejandra. Efectivamente, estamos aquí afuera de nuestras instalaciones en Río de la Loza. Ya han pasado los minutos suficientes desde que se activó la alerta y afortunadamente no hemos sentido ninguna clase de movimiento. Lo que sí hemos podido ver desde que se activó la alerta sísmica es este proceso de evacuación que tenemos tanto nosotros en las instalaciones de Televisa como en el resto de los edificios que están contiguos a nuestra casa. Vemos hacia allá, por ejemplo, las instalaciones de la Procuraduría, de la Fiscalía de la Ciudad de México, que también se han evacuado de forma ordenada, todos siguiendo con los protocolos, también los edificios que veo hacia la parte poniente. Y lo que hemos visto en esta ocasión no hemos sentido un movimiento, pero sí hemos visto que han funcionado los protocolos. Efectivamente estamos todos aquí resguardados, siguiendo las instrucciones de los encargados de protección civil, y es lo que estamos viendo en este momento. Carla Iberia, vamos contigo, Carla Iberia Sánchez, ¿dónde te encuentras? Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, Alejandro. Alejandra, en las inmediaciones del Hospital General de México se ha sucedido por un momento el desfile de la línea 1 del Metrobús. Realmente en todas las líneas hicieron un paro momentáneo
Como saben, hace unos días también tuvimos activación de alerta sísmica con un movimiento que no se percibió. En esta zona sí se percibió un ligero movimiento que además era comprobado por las luces de tráfico. Muy importante, tienen que esperar unos minutos aunque no hayan percibido el sismo, Enrique. Esto es muy importante decirlo antes de volver a los edificios. Como ustedes saben, la alerta sísmica funciona desde las costas del Pacífico, también atraviesa por Puebla, por Morelos, las costas de Oaxaca, pero no significa que si usted no percibe un sismo en los siguientes 40 segundos, el sismo no vaya a ocurrir. De modo que lo que se pide para las unidades y las unidades de protección civil es que no entren inmediatamente a los edificios si es que no perciben algún movimiento, sino sigan las indicaciones de protección civil. Nosotros vamos a estar pendientes de los reportes en estos momentos. Gestión de riesgos de la Ciudad de México, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y además la Secretaría de Seguridad Ciudadana a cargo de Omar García Harfuch emitirán los siguientes reportes y nosotros estamos en vivo con el equipo de Foro TV en las calles de la Ciudad de México. Muy bien, Carriberia, gracias por tu reporte desde este punto. Nosotros seguimos aquí en Doctor Río de la Loza, siguiendo los protocolos que nos marcan los encargados precisamente de Protección Civil. Hay evidentemente ya tráfico derivado precisamente de estas evacuaciones preventivas, pero todo hasta ahora se mantiene en calma dentro de lo que marcan precisamente los protocolos, sin que haya por ahí ningún otro punto. No sé si Alejandra, vamos contigo, Álvaro Márquez, ¿dónde estás? Gracias, Enrique, muy buenas tardes. Nosotros nos encontramos exactamente aquí en las inmediaciones de la colonia Roma, y es que sí, justamente al venir circulando en las motocicletas, pues sí, comenzó a sonar esta alerta sísmica. Inmediatamente, pues todas las personas, algunos vecinos, pues comenzaron a evacuar los diferentes comercios, algunos departamentos, algunas casas, restaurantes también que se encuentran pues sobre esta importante vía, sobre todo aquí en las inmediaciones de Monterrey, la zona de Campeche. También pues vimos cómo pues la gente comenzó a evacuar. Algunos automovilistas también pues se detuvieron derivado de escuchar la alerta sísmica. Afortunadamente, bueno, en esta zona no se percibió ningún tipo de movimiento. Pasaron algunos 3 minutos aproximadamente y todo comenzó o ha comenzado a regresar a la normalidad. Personas que se encontraban al interior del mercado también comenzaron a ingresar ya hasta este punto, y como podemos observar en estas imágenes de Carlos Serrano, pues bueno, ya todavía hay algunas personas que están alertas, que están pues observando qué es lo que está ocurriendo en esta zona de la alcaldía de Cuauhtémoc. Sin embargo, pues bueno, todo al parecer pues se encuentra en orden, la vialidad ya ha regresado a la normalidad, y bueno, cada una de estas personas que salieron, pues también poco a poco comienzan a regresar a sus domicilios y a los diversos comercios. Estamos atentos, por lo pronto, pues es parte de este panorama que se vivió aquí en esta zona de la alcaldía de Cuauhtémoc, las colonias en donde pues se han visto afectadas por otros sismos previos. La información, Enrique. Gracias, Álvaro, por ella. De hecho, si ustedes se dan cuenta, ya estamos regresando a nuestras instalaciones una vez que han sido revisadas, después de que efectivamente aquí por lo menos no sentimos ningún movimiento, pero seguimos con ese recorrido por las calles. Ruth Barrios, ¿dónde andas? Muy buenas tardes. Está observando en el cruce con Bolívar, y aquí también se puso la alarma sísmica. De inmediato, pues, estos inmuebles empezaron a ser desalojados, y algo importante en este punto es que había manifestantes, eran ex policías auxiliares, y debido a la alarma sísmica pues salieron los funcionarios en este punto, y eso provocó pues que los manifestantes aprovecharan y comenzaran a lanzar algunos insultos, algunos reclamos para estos funcionarios. Ya estamos observando también algunos policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que están pues replegando a esos manifestantes, están colocando una valla, han intentado pues que no lastimen tampoco a los funcionarios. Lo que sí es que hay gente molesta en este punto. Por fortuna, ninguna persona pues resultó herida durante el sismo. Lo que sí es que hubo algunas crisis nerviosas. En estos momentos estamos observando en las imágenes de Uriel Muñoz pues un minuto de negociación con los funcionarios que estaban dentro de este inmueble. Así información, Enrique. Gracias, Ruth, por ella. Como vemos aquí en Río de la Loza, ya se ha restablecido el tráfico vehicular, ya hemos todos regresado a las instalaciones, tanto en Televisa como en el resto de las instalaciones. Evidentemente,
Lo que queda ahora son estas consecuencias en el tráfico vehicular que seguramente poco a poco habrán de regularizarse, claro, en el tendido de que es viernes y de puente. Pero seguimos con este recorrido. Vamos contigo, Carlos Guerrero. ¿Dónde andas? Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Pues hace aproximadamente 9 minutos se escuchó esta alerta sísmica en gran parte de la Ciudad de México, esperemos que haya sido en toda. Y bueno, pues dimos cuenta de la gran cultura en materia de protección civil que hemos adquirido a través de los años los capitalinos, después de sismos que han causado pues daños muy importantes. Y en esta ocasión no fue la excepción, afortunadamente no se sabe al momento de ningún tipo de daño, pero sí pudimos observar pues que la gente salía de todos estos edificios que observábamos a lo largo de la avenida Cuauhtémoc, de Doctor Río de la Loza, de avenida Chapultepec, del eje central Lázaro Cárdenas. Estamos observando ahorita prácticamente cerca de la zona centro el sobrevuelo de uno de los helicópteros Cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes por protocolo, cada vez que se activa la alerta sísmica, se salen a realizar su recorrido para poder verificar que todo se encuentre en calma. Hasta el momento no se tiene ningún reporte de daños ocasionados por este sismo y tampoco se percibió en la zona centro, por lo menos de la Ciudad de México. Habrá que esperar que en los próximos minutos las autoridades puedan dar un saldo preciso si es que existe, pero bueno, pues ya por lo pronto la gente comienza a regresar a las diferentes oficinas, negocios y poco a poco comienza a restablecerse la circulación vehicular en la zona centro de la Ciudad de México. El reporte que tenemos, seguimos muy atentos. El estudio, Alejandra, te toca. Sí, pero afortunadamente no se percibió ningún tipo de movimiento, fue solamente pues el típico susto de siempre, querido Enrique, al escuchar esta alerta sísmica que nos remonta, nos hace recordar momentos muy difíciles por allá en 2017 que no nos gustarían que volvieran a suceder. Es importante informarles que ya el Sismológico Nacional, Enrique, hace esta publicación a través de Twitter: sismo magnitud 4.8 en la escala de Richter, localización 6 kilómetros al suroeste de Acapulco, en el estado de Guerrero. Entonces el epicentro está en el estado de Guerrero. Aquí no fue perceptible ningún tipo de movimiento, al menos no aquí en el estudio C de las instalaciones de Televisa Chapultepec, en la zona centro de la Ciudad de México. Pero vamos a hacer esta llamada, vamos a agradecerle mucho el tiempo a Víctor Hugo Espínola, sismológico, precisamente del Sismológico Nacional. Víctor Hugo, muy buenas tardes. Adelante con la información de qué tipo de sismo estamos hablando. Aquí en la zona centro fue imperceptible prácticamente. Sí, buenas tardes. Mire, sí, el sismo ocurrió a la 1:53 de la tarde, a una profundidad aproximada de 23 kilómetros de profundidad. Es en la misma región en donde ocurrió el 19 de septiembre del año pasado, en la región de Acapulco. Es exacto, se podría considerar todavía como una réplica de las últimas réplicas, esperemos, de ese sismo. En realidad fue un sismo muy moderado, de magnitud 4.8, pero que seguramente lo sintieron con gran intensidad en la región Coyuca, en la región de Acapulco. Aquí pasó, seguramente lo sintieron en edificios altos, ¿verdad? Pero en general pues ha pasado desapercibido. Muy bien, muchísimas gracias por esta información. Lo dejo en manos de mi compañero Enrique Campos. Le agradezco. Víctor Hugo Espínola, sismológico del Sismológico Nacional, que, querido Enrique, pues nos informa que seguramente allá en Coyuca, en el estado de Guerrero, sí percibieron, sí fue perceptible este movimiento telúrico. Seguramente sí, justamente por la zona del epicentro. Alejandra, muchísimas gracias. Gracias, Enrique Gracias, Campos. Alejandra Guayo. Buenas tardes. Te encontramos un poco más adelante aquí en Foro TV. Vámonos precisamente a Acapulco, Guerrero, cerca del epicentro. Contigo, Isaac Flores. ¿Qué nos reportas desde allá? Buenas tardes. Isaac. Bueno, vamos a tratar de restablecer la comunicación con Isaac Flores, que está muy cerca de este punto del epicentro. Le puedo informar, de acuerdo con lo que ha publicado en su cuenta de Twitter el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que hasta el momento, dice esta comunicación, las operaciones de aterrizajes y despegues se realizan con normalidad, lo que informa el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México después de este movimiento.
Seguimos allá afuera haciendo este recorrido. Vamos contigo, Rafael Trejo. ¿Dónde estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Efectivamente, pues el equipo motorizado de Foro TV sigue recorriendo estas calles de la gran ciudad después de pues este sismo por el que se activó hace algunos minutos, Enrique, la alerta sísmica aquí en la capital. Yo me encuentro aquí en las inmediaciones del Metro Buenavista, en la colonia Santa María La Ribera. Afortunadamente, Enrique, fue prácticamente imperceptible. Eso sí, pues muchas personas vimos que salieron como se debe, desalojando sus viviendas en este perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc. Pues también algunas oficinas fueron desalojadas. El protocolo de sismo, como sabemos, se implementó. Ya incluso hemos visto en estas inmediaciones sobrevolar a los helicópteros cóndores de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, haciendo por supuesto esta revisión visual desde el aire. Como es usual, Enrique, pues implementando este operativo de protección civil. Afortunadamente, pues ya lo hemos escuchado, no ha pasado a mayores, solamente algunas crisis nerviosas de algunas personas, pero todo parece que transcurre ya de manera habitual. Se ha restablecido incluso la circulación aquí sobre Avenida Insurgentes en las inmediaciones del Metro Buenavista, y bueno, pues qué bueno que no ha pasado de un buen ejercicio de protección civil para muchas personas, sobre todo para saber cómo actuar en caso de presentarse algún sismo. En este caso, pues simplemente imperceptible, pero bueno, pues muchas personas salieron de sus viviendas esperando un movimiento mayor, pero afortunadamente no se ha sentido y todo regresa a la normalidad. Sin embargo, pues nosotros seguimos recorriendo las calles de esta gran ciudad para pues verificar si hay alguna novedad que reportar, Enrique. Así es, Rafael, seguimos pendiente y sí, efectivamente, ante esta bendición de que no ha ocurrido mayor cosa con un sismo, que sirva esto como una experiencia para justamente poner en práctica los diferentes protocolos de protección civil y de paso también para verificar el funcionamiento de las alertas sísmicas. Vemos algunas imágenes de cómo se mantienen todavía algunos edificios evacuados. El tránsito poco a poco empieza a normalizarse en los diferentes puntos de la Ciudad de México, después evidentemente de estos protocolos de evacuación que acaban por conflictuar más el tráfico. Vámonos a Oaxaca, contigo Jorge Morales. ¿Se sintió por allá? ¿Qué nos reportas? Buenas tardes. Los diferentes protocolos de protección civil para verificar el funcionamiento de las alertas sísmicas. Vemos algunas imágenes de cómo se mantienen todavía algunos edificios evacuados. El tránsito poco a poco empieza a normalizarse en los diferentes puntos de la Ciudad de México, después evidentemente estos protocolos. No, Jorge, tenemos mala comunicación, vamos a recuperarla para que sea clara lo que nos tienes que comentar. Nos vamos ahora contigo, Yanosic García, en Chilpancingo. ¿Qué nos reportas desde allá en Guerrero? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto desde Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero, para reportarte que pues se ha mencionado hasta este momento por parte de la Secretaría de Protección Civil de Guerrero este sismo que se registró en un sensor cercano al puerto de Acapulco Guerrero, a 5 kilómetros al oeste-noroeste del puerto, y hasta el momento pues te reporto que no hay afectaciones. Las autoridades no han reportado hasta este momento afectaciones. Te puedo comentar también que sí ocurrió el desalojo en algunas oficinas públicas. Las personas comenzaron a salir al escuchar el sonido de la alarma sísmica, pero no se reporta algún daño hasta el momento. En otras partes de la ciudad prácticamente el sismo fue imperceptible y las cosas continuaron de manera cotidiana como estaban ocurriendo hasta este momento. Finalmente te menciono esto, pues que las autoridades del momento reportan saldo blanco aquí en el estado. Bien, sí, gracias. Seguimos, por supuesto, al pendiente. Estamos viendo imágenes en vivo de cómo hay todavía muchas personas que se mantienen en las calles después de que fueron evacuados los edificios. En esta imagen, la más grande del lado izquierdo, de cómo las personas poco a poco regresan a este edificio después de que fueron evacuados y entonces se reincorporan a sus actividades habituales. Esto, por supuesto, ayudará a que se vuelva a agilizar o por lo menos regularizar el tráfico vehicular en este viernes en la capital. Vemos cómo iban regresando a estas
nuestras instalaciones. Esto es prácticamente la zona centro de la Ciudad de México. Claudia Flores, ¿cómo les fue en el Senado con esta alerta sísmica? ¿Cómo estás? Enrique, bueno, pues en efecto hubo la activación de las alertas sísmicas. Los trabajadores salieron en calma y también los senadores, porque a pesar de que hoy, Enrique, es un día de poca actividad legislativa, ya que los senadores regresan a sus ciudades y lugares de origen. Bueno, sí estaba la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, quien salió al punto de reunión, que es en el Jardín Luis Pasteur, en donde se encuentra pues el plantón para que se legalice la marihuana. Ella salió acompañada de también el senador Héctor Vasconcelos y del senador Eduardo Ramírez de Morena. Los trabajadores conservaron la calma. ¿Qué sucede ahora? Bueno, está en revisión las instalaciones de acuerdo a lo que marca el protocolo de protección civil del Senado de la República. Por fortuna, Enrique, aquí también prácticamente fue imperceptible. Lo que vemos es que, bueno, en los edificios alrededor aquí en Reforma e Insurgentes también hubo desalojos, algunas personas nerviosas. Sin embargo, bueno, pues todo tranquilo. Ya minutos después de ocurrido este movimiento telúrico, la gente comienza a regresar a sus oficinas, a los comercios, y el tráfico comienza a reactivarse en la zona, Enrique. También nosotros estamos en espera de que nos den la indicación de que podemos regresar a las instalaciones legislativas, no sin antes conocer cuál fue el número de personas desalojadas con precisión, y estaremos informándolo más tarde. Gracias, Claudia Flores, por este reporte. Ya lo decíamos que el epicentro de este movimiento telúrico estuvo muy cerca de Acapulco, allá en Guerrero. Isaac Flores, ya tenemos comunicación contigo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes al auditorio. Efectivamente, el epicentro fue muy cerca del puerto de Acapulco, de acuerdo con la información preliminar. Sin embargo, aquí en este destino de playa, el temblor se sintió ligero. De hecho, yo me encuentro en Playa Papagayo, aquí en la bahía de Santa Lucía, y como podemos observar, las actividades turísticas se desarrollan de manera normal. Sin embargo, por reportes de redes sociales, pues hubo algunos comercios que desalojaron a las personas que se encontraban en el interior, y la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado ha informado que se han activado, Enrique, los protocolos de prevención. Se ha establecido comunicación con los municipios de Coyuca de Benítez, de Acapulco, de San Marcos, que son los más cercanos al epicentro, para pues verificar que no exista alguna afectación. Por el momento no se reportan daños, y bueno, como podemos observar, las actividades aquí en el puerto de Acapulco se desarrollan de manera normal. Hay que recordar, Enrique, que iniciamos este día con el puente largo por el natalicio de Benito Juárez, y bueno, la ocupación es alta y pues vamos a tener un puerto lleno. Los protocolos, como te decía, se han activado, se han establecido comunicaciones con los municipios como el de Acapulco, donde fue el epicentro, pero hasta el momento no se reportan daños por este sismo, que aquí en la zona cercana al epicentro se sintió de manera ligera, y en el municipio de Coyuca de Benítez nos reportan que pues se dejó sentir un poco más moderada el movimiento de la tierra. Pero sin consecuencias, y sí, en las playas ya se nota este puente. Gracias, Isaac, por tu reporte. Ya le decíamos que ante esta gran ventaja, prácticamente bendición, que no se sintieran nada, pues fue una oportunidad para poder probar los mecanismos de evacuación, de protección civil, y también toda la red de monitoreo y de las alertas sísmicas. Está en la línea Juan Manuel García Ortegón, el coordinador general del C5 de la Ciudad de México. Juan Manuel, muy buenas tardes. ¿Qué tal funcionaron las alertas sísmicas? Muy buenas tardes, afortunadamente bien. Como recordarán, hace algo así como 3 semanas tuvimos otro evento de activación. Entonces, como bien comentas, no es la manera en que quisiéramos estarlos probando, obviamente, pero estos eventos que afortunadamente generan saldo blanco nos permite identificar áreas de oportunidad o verificar que todo esté operando de manera correcta, y bueno, así ocurrió en esta ocasión. El uso de las cámaras también les permite tener un acercamiento, una evaluación de cómo es el comportamiento de evacuación de los diferentes edificios. En fin, ¿qué conclusión puedes sacar de eso? Sí, te comento rápido a ti y a tu auditorio. Tenemos un esquema de evaluación temprana que nos permite, a través de las cámaras, identificar
un poquito más de 1,000 puntos en la ciudad que sabemos que pueden ser problemáticos dependiendo de la hora del día y del día de la semana durante la ocurrencia de un sismo. Entonces entramos, cuando suena la alerta sísmica o tenemos un sismo con percepción en la ciudad, entramos en modo de evaluación temprana. Los compañeros, tanto de C5 como C2, verifican estos puntos y se entrega un reporte a los 5 minutos identificando cuáles son los puntos que tuvieron desalojo. Si hubiese sido el caso, que afortunadamente, insisto, no fue, si hubiéramos tenido cualquier tipo de afectación, caída de cables, caída de bardas, afectación en la infraestructura, en ese momento se reporta. Entonces ahorita tenemos saldo blanco, más allá de cerca de 500 edificios que tenemos identificados ya que evacuaron, obviamente derivado de la percepción del sonido de la alerta. En el momento que suena la alerta sísmica o las suyas que incluso son un poco más sensibles, ¿cómo se coordinan los diferentes cuerpos de seguridad, protección civil, policía, bomberos, gobierno central? ¿Cómo funciona eso? Bueno, lo primero que tiene que ocurrir, como te comento, es que tenemos que empezar con el sistema de evaluación temprana, utilizando las cámaras para hacer un barrido rápido de estos más de 1,000 puntos. Al mismo tiempo, los cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tienen que despegar para hacer una evaluación con la privilegiada vista cenital que tienen los helicópteros. Se hace esa revisión. Si se considera después de la primera evaluación, que como te comento tiene que ser a los pocos minutos, que hubo daños en la ciudad, el comité de crisis se tiene que establecer. Entonces los titulares de las dependencias que ya saben que tienen que estar en el C5 se desplazan hasta el C5. Entonces tiene que haber un representante de, como te puedas imaginar, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, Secretaría de Movilidad, la propia jefa de gobierno, que es quien preside el comité, obviamente Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Secretaría de Seguridad Ciudadana y también hay representantes de los organismos federales. Todos ellos se congregan en el C5 para la toma de decisión. Cuando pasa, y también tenemos la activación de los comités de protección civil de las alcaldías y se habilita el sistema de participación de ciudadanos a través de Céntica. La gente que se ha ido registrando a lo largo de estos 2 años en que ya ha estado funcionando el sistema, reciben un mensaje de texto donde se les avisa. Entonces, como verás, es un esquema muy amplio, muy transversal, que nos permite que en muy poco tiempo, los primeros minutos, todas las personas que tienen capacidad de decisión estén listas para el trabajo. Juan Manuel, déjeme preguntarle esto. ¿Por qué, si tenemos conocimiento que el piso para la activación de la alerta sísmica es un movimiento telúrico de más de 5, se activó en esta ocasión con un temblor 4.8? ¿Qué pasó? Sí, siempre me dan oportunidad de aclarar ese punto. La activación de la alerta sísmica no depende de una magnitud. Recuerden que la magnitud de los sismos no se calcula de manera inmediata en el momento en el que está ocurriendo el sismo o a los pocos minutos. Tu auditorio seguramente tendrá presente que en muchas ocasiones, minutos después, incluso a veces 1 hora después o algo así, de la ocurrencia del sismo, sigue habiendo réplicas. Más bien rectificaciones de la magnitud. Sí. No se puede hacer de manera inmediata. Y la lógica de la alerta sísmica no es aproximar la magnitud solamente, sino la capacidad destructiva del sismo. Entonces se toman en consideración varias cosas: la aceleración con la que los sensores están tensando, pero también la profundidad a la que se encuentra y la distancia del epicentro a los núcleos urbanos. Entonces no es la magnitud aproximada el único criterio que se toma, y por eso puede ocurrir situaciones como esta. También ha ocurrido en muchas ocasiones, seguramente todo también lo tiene presente, en el caso de sismos que son muy lejanos a la Ciudad de México, de magnitudes mucho más altas, muy por encima de los 6, por ejemplo, que no generan alerta sísmica pública para la Ciudad de México. Entonces tiene que ver esto. Hay un algoritmo que toma en consideraciones todos los puntos que te acabo de comentar y con ello aproximan la posibilidad de que el sismo sea destructivo para la ciudad en la que esté. Correcto. Juan Manuel García Ortegón, gracias por esta plática. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, cuídense mucho. Igualmente en Puebla, ¿qué fue lo que ocurrió? Se sintió, sonaron las alertas sísmicas. Antonio Morán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Antonio? Bueno, vamos a regresar con él un poco más adelante. Te tengo también en línea Cintia Marín. ¿Qué nos reportas? Buenas tardes. Enrique, muy buenas tardes. Pues nosotros nos encontrábamos circulando sobre la avenida Tláhuac en
la colonia Tlaltenco, justamente atrás del vehículo en el que se encontraba la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, porque desde muy temprano realiza una jornada de trabajo por acá en la alcaldía de Tláhuac, aquí de la Ciudad de México, cuando justamente nos dimos cuenta de que esta alerta sísmica comenzó a sonar por el radio del automóvil. Justamente vimos cómo la jefa de gobierno, el auto de la jefa de gobierno se iba a un lado, ella descendió, se cerró un tramo de la avenida Tláhuac para que no circularan los carros y ella de inmediato pues empezó a comunicar con todo de seguridad y lo que comentó fue que se activaron todos los protocolos de seguridad para hacer una revisión en la ciudad y por el momento pues nos comentó que no hubo daño alguno, que nada más debido a que pues fue el sismo muy poco perceptible aquí en la Ciudad de México. Después de unos minutos ella volvió a abordar su automóvil y nos dirigimos en ese momento a otro evento que es también un recorrido del Instituto de la Vivienda aquí en la Ciudad de México. Aquí este reporte. Gracias. En tu reporte seguimos pendientes y continuamos con este recorrido por las calles de la Ciudad de México con nuestras cámaras, nuestros reporteros, para ver cómo evoluciona la capital del país después de esta alerta sísmica. Pero también hacemos un recorrido por diferentes partes de la ciudad. A ver si hay algún reporte de después de esta alerta sísmica. Ya estuvimos en Acapulco, muy cerca del epicentro, y nos vamos ahora a Chiapas. Contigo, Juan Álvarez, ¿qué nos reportas de este sismo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Como tú lo comentas, bueno, en Chiapas se activan también estos protocolos de monitoreo en cuando se presenta algún sismo. Hay que decirlo, esta vez fue imperceptible el sismo ahí con epicentro en Acapulco, Guerrero. Se realiza el monitoreo por parte de las autoridades de protección civil a través de los comités de comunidades comunitarias y en los 124 municipios no se detectaron ninguna percepción del sismo en Acapulco, Guerrero, por lo que no hay tampoco información de algún daño o percepción que se haya tenido en los 124 municipios del estado, a pesar de que Chiapas, hay que decirlo, es la tercera entidad con mayor sismos a nivel nacional, Enrique. Muy bien, Juan, gracias por tu reporte. Nos mantenemos al pendiente. Seguimos en este recorrido por las calles de la ciudad para ver esto, lo que ocurre después de la alerta sísmica. Susana López Peña, ¿cómo estás? Buenas tardes. Susana, vamos a hacer contacto también con ella. Vemos aquí en la imagen del lado inferior derecho, en donde está el mapa, ahí en el puerto de Acapulco, el estado de Guerrero y el punto exacto del epicentro de este sismo, 4.8, hasta ahora se mantiene en ese nivel, que justamente activó las alertas sísmicas que se escucharon aquí en la capital del país. Vámonos contigo, Jorge Morales, a Oaxaca. ¿Qué nos reportas de este sismo, su alerta sísmica? Las autoridades han dicho que no hubo ningún tipo de incidente durante la activación de las alertas sísmicas por este sismo con epicentro en Acapulco, Guerrero, y se ha concluido en el momento el monitoreo los 570 puntos de alerta con especial énfasis en la región de la costa y la frontera, que son las zonas aledañas al estado de Guerrero y que se encuentran más cerca del punto del epicentro. Hasta este momento, pues las autoridades reportan todos incidentes. Aquí en la capital del estado, Enrique, se activaron las alertas sísmicas, pero el sismo fue imperceptible. En la región de la costa, solamente algunas comunidades tuvieron una percepción muy ligera de ese movimiento, y en el resto del estado, pues no se tuvo ningún tipo no se sintió ese movimiento sísmico y tampoco hubo ningún tipo de alertamiento a consecuencia de este temblor. En este momento, pues las autoridades han pedido a la población mantener la calma en caso de presentarse un miedo o de activar nuevamente las alertas sísmicas, evacuar los edificios. Como se dijo hoy en la mañana, justamente cuando se activó esta alerta sísmica de la capital del estado, se reportó que el gobierno, como ciudad administrativa, ciudad judicial, el edificio del Instituto Electoral y muchas otras oficinas públicas y privadas de la capital del estado, pues evacuaron. Afortunadamente, pues solamente quedó en el susto por la activación de estas alertas. Muy bien, Jorge, gracias por tu reporte. Vemos en estas imágenes, en la principal del lado izquierdo, cómo la Ciudad de México poco a poco recupera la normalidad de un viernes previo al puente, con su tráfico, con sus actividades comerciales habituales. En el recuadro
superior derecho vemos Acapulco, Guerrero, cerca del epicentro, con toda esta actividad del puente. Se le nota a las playas que están recibiendo a los turistas que habrán pasar ahí estos días. Y en la parte inferior del lado derecho, el mapa, en donde se aprecia el puerto de Acapulco, el estado de Guerrero y ahí el epicentro de este sismo 4.8, que afortunadamente para muchos fue imperceptible y para todos sin mayores consecuencias. Con estas imágenes, permítanme hacer una pausa. Volvemos. Las mujeres